Por tu Salud llega a ustedes gracias a Centro Clínico Fénix Salud. Bienvenidos a otra edición de Por tu Salud, un espacio producido por Publinsight. Soy José Carvajal y pongo a su disposición nuestras redes sociales @Publinsight, @Publinmagazine y mis redes personales @SoyCarvajalJosé. El día de hoy hablaremos sobre una de las intervenciones quizás más solicitadas a nivel estético y es precisamente la rinoplastia. Para ello hemos venido al consultorio de la doctora Marisabel Quintero, quien es cirujano plástico y además miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Maxilofacial. Gracias por recibirnos, doctora. Un gusto, encantada. Doctora, yo quisiera que empezáramos definiendo, ¿no?, en qué consiste la rinoplastia, porque muchas veces oímos sobre ella y lo vemos quizás como uno de los procedimientos más frívolos, pero resulta que cumple un rol muy importante en un aspecto importantísimo y relevante para cualquier ser humano, y es precisamente la autoestima. Por supuesto. La rinoplastia es la cirugía sobre la nariz y se trata tanto al plano estético como funcional, en donde la parte funcional debe ser la prioridad siempre en la cirugía. En la actualidad, esta cirugía que tiene realizándose mucho tiempo ha cambiado porque la tecnología ha avanzado y existen dispositivos como por ejemplo el piezo o el ultrasonido, con el cual podemos hacer que esta cirugía, que antes era un poco más cruenta, sea prácticamente mucho más sencilla y llevadera tanto como para el paciente como para el cirujano que está efectuando la cirugía. Entonces es una cirugía que ha avanzado tanto en el modo de realizar la cirugía como en el diagnóstico y planificación que tiene que hacerse siempre en el paciente. Usted nos menciona algo importante y es precisamente ese carácter funcional que debe de alguna forma u otra asegurar el especialista una vez realiza este tipo de intervención. Yo quisiera saber si ese paciente, antes de someterse a este procedimiento quirúrgico, debe necesariamente ir a un otorrinolaringólogo para garantizar de alguna manera que ese órgano tan importante y que forma parte de ese aparato respiratorio que tenemos los seres humanos esté funcionando correctamente y se encuentre desde el punto de vista estructural de una manera adecuada. El paciente, antes de realizarse una cirugía en la nariz, se le debe realizar una planificación. Y dentro de esa planificación hay unos exámenes que se piden, como es una tomografía de senos paranasales, para verificar que el paciente desde el punto de vista funcional esté bien. Si el paciente desde el punto de vista funcional no tiene ninguna anomalía, solamente pues iría a una cirugía estética donde se respetaría la parte funcional de la nariz porque está bien. Pero si uno observa que en la evaluación el paciente tiene un trastorno funcional, siempre debemos apoyarnos en el especialista del área, que es el otorrino, para que haga el diagnóstico adecuado y se trabaja siempre en equipo. ¿Por qué? Porque cada especialista tiene un rol y la parte funcional debe ser operada por un otorrinolaringólogo o por el médico cirujano plástico que tenga un entrenamiento en la parte funcional, siempre con una limitante. ¿Por qué? Porque el otorrino es el especialista adecuado para tratar y realizar una cirugía funcional de la nariz. Nos hablas acerca de ese conocimiento quizás un poco minuto que debe tener de alguna manera el cirujano plástico en relación a la parte funcional, pero me gustaría conocer si todo cirujano plástico está capacitado para realizar una buena rinoplastia o si deben realizar una especialización para garantizar que esa rinoplastia cumple de alguna manera u otra con ese resultado que finalmente quiere ver el paciente en su rostro. Sí, todo cirujano plástico está capacitado para realizar una cirugía estética de la nariz. Por supuesto, después que el cirujano plástico termina su entrenamiento
que es largo, de mucho tiempo, y recibe su título como especialista en cirugía plástica, siempre nos abocamos a mantenernos en actualización, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo ha ido cambiando, como te expliqué. No solamente la parte tecnológica, sino también el enfoque que se le da ahora al paciente, en donde las rinoplastias son muy puntuales, donde se busca es definición, buscar una nariz más armónica y, lo más importante, que el paciente respire bien. Esa es la prioridad de toda cirugía de nariz, que el paciente tenga su parte funcional adecuada y, por supuesto, que tenga una nariz bonita, armónica y definida. Entonces, sí, el cirujano plástico está capacitado para realizar este tipo de cirugías, y siempre nos abocamos a buscar cada día lo que llamamos las actualizaciones de todo lo que hay nuevo, porque cada día hay cosas nuevas en cada uno de los tópicos de cirugía plástica. Esa es la idea. Bueno, la salud, al igual que cualquier otra cosa en la vida, pues evoluciona, ¿no? Y la cirugía plástica, de alguna u otra manera, también se va actualizando. Yo quisiera que nos comentaras un poco de las técnicas que son empleadas en la actualidad y los resultados que de alguna forma u otra ahora son quizás un poco más naturales. Sí, la idea es que sea una nariz natural, bonita, definida, y existen muchas técnicas, eso ha cambiado mucho. Están las técnicas estructurales, donde utilizamos injertos propios del paciente, como es cartílago costal o el cartílago de la oreja, para lograr definir quizás una nariz que sea un poco plana o que no tenga soporte. Y las técnicas que son preservadoras, en donde no es necesario utilizar un injerto de otra área del cuerpo del paciente, sino que con la propia nariz del paciente logramos armar una nariz bonita y definida con un fin estético adecuado. Me gustaría conocer, digamos de alguna manera u otra, de qué manera nosotros podemos asegurarnos de que estamos haciendo una buena selección al momento de elegir a ese especialista que se va a encargar de la restauración de esa nariz. Bueno, es muy importante que toda cirugía que se vaya a hacer un paciente vaya al especialista adecuado, como bien lo dije. Si usted tiene un problema funcional de la nariz, siempre tiene que apoyarse con un otorrinolaringólogo. Si usted solamente quiere cambiar estéticamente su nariz, busque a un cirujano plástico, especialista en el área y que está capacitado en este tipo de cirugías. El cirujano plástico, cuando sabe que necesita trabajar en equipo con el otorrino, no va a dudar en hacer match o equipo con el otro especialista para que el fin del resultado, tanto estético como funcional en el paciente, sea el adecuado. Entonces, siempre buscar a especialistas capacitados en el área para que tengan una cirugía de buen terminar, o sea, una cirugía adecuada. Centro Clínico Fénix Salud, el camino hacia el bienestar. Continuamos con más de Por Tu Salud, en esta oportunidad desde el consultorio de la doctora Marisabel Quintero, quien es cirujano plástico, reconstructivo y maxilofacial, hablando sobre la rinoplastia, una cirugía que es, según palabras de la doctora, pues muy compleja, tomando en consideración que muchísimas veces las expectativas del paciente suelen ser no tan apegadas a la realidad. Y en este caso, doctora, me gustaría preguntarle cómo ustedes, como especialistas, hacen el abordaje de este paciente, orientan a esta persona para que quizás deje a un lado esas expectativas que trae de que su nariz sea igual a la de un artista, a la de un influencer o a la de un modelo que ha visto quizás en la portada de alguna revista o en Instagram. Ok, hay algo importante que hay que decir aquí, que es lo que llamamos la simetría. Nadie es 100% simétrico. En el rostro tenemos leves asimetrías y
Cuando el paciente que nunca se ha operado tiene una pequeña asimetría o desviación, eso tiene que ver con la forma y la estructura de los huesos de la cara del paciente. Entonces la cirugía busca tratar de corregir esa pequeña asimetría que pueda tener el paciente, pero hay algo que llamamos memoria, que a veces puede lograrse el 100%, pero a veces no, queda con alguna leve asimetría que va a ser difícil de que quede 100% perfecta. En cuanto a las expectativas, siempre es importante recordarle al paciente que los resultados finales van a depender de su nariz, de cómo es la nariz. No es lo mismo una nariz muy fina, con una piel muy delicada, que tenga una estructura ósea importante, con unos cartílagos grandes. Se puede realizar una rinoplastia que no necesite colocarle injertos y que se puede lograr un resultado estético con más definición, a diferencia de una nariz que tiene una piel muy gruesa que me arropa todo el contorno de hueso y cartílagos, y que lograr esa definición va a ser un poco más complejo y voy a tener que apoyarme en estructuras cartilaginosas propias del paciente, como ya te dije, de su cartílago costal o de la oreja o del septum, para lograr levantar y darle a esa nariz estructura. Existen programas de inteligencia artificial que pueden dar una proyección o le pueden dar al paciente un cierto pronóstico, pero no es 100% real, porque existen variables propias del paciente, sus cuidados postoperatorios. Es decir, la nariz es una cirugía que, aunque parece pequeña y tiene sus características de algo de cuidado tanto del paciente como de la estructura ósea del paciente, son muchos factores. Pero siempre se puede hacer una proyección fotográfica con inteligencia artificial de cómo podría quedar la nariz del paciente después de una rinoplastia. Entonces nos apoyamos con esas fotos o con ese tipo de... Sí, con esas herramientas que ofrece la tecnología actualmente. Usted nos habla de algo que es muy importante, y es del resultado que muchas veces de alguna forma pues también responde a lo que es la capacidad del paciente de entender que debe tener ciertos cuidados, y de que obviamente ese resultado también varía dependiendo de la estructura de su cuerpo, del grosor de la piel. Sin embargo, hay resultados que tal vez no son los que el paciente espera, y muchas veces ellos aseguran que la responsabilidad es del cirujano plástico. Existen casos en los cuales una cirugía de este tipo, una rinoplastia, esté mal realizada. ¿Qué tan común puede ser esto? Puede existir que no hubo el adecuado diagnóstico en el paciente, o se realizó una rinoplastia muy agresiva, que era lo que se hacía antes. Ya eso pues quedó en el pasado, y ya ahora no se justifica pues realizar ese tipo de rinoplastias. También puede pasar que el paciente venga con rinoplastias anteriores, muchas rinoplastias. Ya ese sería un caso complejo de tipo de rinoplastia con muchas cirugías, donde la parte anatómica ya está variada, donde la vascularidad de la nariz ya fue tocada, y bueno, es una rinoplastia difícil, y quizás los resultados en el paciente pues no vayan a ser los que él piensa que pueden quedar. ¿Por qué? Porque, como te expliqué, existen muchos factores, y cuando se realiza un injerto en la nariz, que se hace una rinoplastia estructural, que se toma cartílago de la costilla, por ejemplo, para colocarlo en la nariz, también hay factores en el lugar, sobre todo la vascularidad, la oxigenación, que tienen que ayudarme a que ese injerto allí prenda, por decirlo de alguna manera, y no se me absorba, porque esa es otra cosa que puede ocurrir, ¿okay? Que el injerto quedó perfecto, quedó una nariz muy bien, pero al pasar del tiempo, que lo que esperamos es que vaya mejorando, vemos que no va mejorando, sino que el paciente, mira, ya no tengo la misma definición, se me ha ido un poco el dorso, que lo tenía más alto y lo veo más pequeño, y precisamente es porque la parte vascular de la nariz no nos está ayudando a que ese injerto
esté allí de manera adecuada y se absorbe un poco, y eso puede ocurrir. Entonces, en esos casos muy puntuales puede ocurrir que el paciente pues no se sienta a gusto con el resultado final. Otra cosa que te quiero decir es el tiempo posoperatorio de una rinoplastia es largo. El proceso de cicatrización en el tejido no es de 3 meses para comenzar. La cicatrización tiene un lapso de 8 meses a 1 año, el final. ¿Qué? Porque tú estás viendo solamente lo que está en el exterior, pero adentro todavía hay cambios importantes, hay inflamación, hay edema, no se ha estructurado completamente el tejido, y en la nariz también es igual el proceso. Y otra cosa es el drenaje del rostro no es muy bueno. Hay pacientes que dicen, bueno, yo me levanto muy inflamada, a medida que pasa el día me desinflamo y me veo la nariz bonita, un día me la veo inflamada, otro día no me la veo, y eso puede ocurrir en un lapso de 6 meses a 8 meses, inclusive hasta el año. ¿Y qué es lo que yo le digo a las pacientes? Cuando tú vas a ver un resultado final de una rinoplastia, bien pasado los 8 meses. Allí es que tú con toda claridad puedes decirle, ese es el resultado final de tu rinoplastia, donde ya ha pasado el proceso de cicatrización completo y el edema propio de la cara pues ya se ha adaptado a la cirugía, a los cambios, y deja ese tira y encoge, por decirlo de alguna manera, que amanezco muy inflamada, un día estoy bien, otro día amanezco inflamada otra vez, y eso ocurre precisamente es porque todavía se están dando cambios en el proceso de cicatrización. Entonces hay que tener paciencia cuando un paciente el paciente tiene que ser paciente, se realiza una cirugía sobre el rostro, no solamente la nariz, también ojos y cara. La zona es delicada, generalmente se inflama más que el resto del cuerpo, y el proceso de rehabilitación, por decirlo de alguna manera, es un poco más lento, y es ese de 8 meses a 1 año. Nos hablas de la importancia que tiene, en primer lugar, las manos del cirujano, su experiencia para esos buenos resultados, y el cuidado que el paciente debe tener luego de la operación. ¿Cuáles son esos cuidados que debe tener el paciente para garantizar que el resultado de esa rinoplastia sea no solo el que él espera, sino también el que ustedes como especialistas desean ver en ese rostro? Ok, bueno, después de la cirugía aquí vamos a hablar de un 50-50%. Okay. Vamos a hablar de que los cuidados son muy importantes, y sol, calor, vapor, ejercicios de alto impacto, sobre todo cuando se realiza una rinoplastia estructural, no se pueden realizar por un tiempo, y eso tiene que saber el paciente que se va a someter a este tipo de cirugías. ¿Por qué? Porque como te expliqué, estamos haciendo un injerto, estamos tomando cartílago de un lugar para colocarlo en el otro. Imagínate una plantica con unas raícitas, y yo no le echo agüita a esa plantica. Es algo así. Tienen que entender que esta es una cirugía de cuidado. Es decir, el paciente que se somete a una rinoplastia tiene que saber que tiene que guardar todo su postoperatorio, y si tiene que pasar un tiempo sin ir a la playa, sin llevar sol, vapor, no meterse en sauna, tiene que estar consciente de que debe acatar esas recomendaciones para que sus resultados al final sean los adecuados y los esperados por el paciente. Y aparte de la rinoplastia, también existe otro procedimiento quizás menos invasivo para aquellas personas que desean pues hacer ciertos cambios en su nariz, y es precisamente la rinomodelación. Yo quisiera conocer cuáles pueden ser las bondades de este procedimiento, y además a qué tipo de pacientes está dirigido. Bueno, la rinomodelación es un procedimiento también médico, mínimamente invasivo, que se realiza con ácido hialurónico. Un ácido hialurónico específico de alta reticulación o espesidad, esa es bien gel, espeso, para lograr algunos cambios estéticos. Aquí sí es 100% estético sobre la nariz. No se puede realizar en todos los pacientes, obviamente, porque voy a dar volumen. El ácido hialurónico atrae líquido, y una nariz con una piel muy gruesa o sin dorso o muy ancha no se va a beneficiar mucho si yo le coloco un relleno. Aparte de eso, la rinomodelación es algo muy puntual, es decir, son gotas, puntos de ácido hialurónico localizados o colocados
en un lugar preciso para lograr los cambios estéticos adecuados. Entonces, ¿qué pacientes no es recomendable realizarse una rinomodelación? Aquel paciente que tiene una nariz muy ancha, que no tiene dorso, que no tiene nada de definición, no es muy recomendable porque la cantidad de ácido hialurónico que se tendría que utilizar no es el adecuado y el paciente puede tener complicaciones. Y el paciente que sí se puede realizar una rinomodelación es un paciente que tiene, por ejemplo, una jiba muy pequeña, que es el huesito acá sobresaliente, y que se puede enmascarar esa jiba colocando un poco de ácido hialurónico por detrás de ella para hacer rectificar un poco el dorso y que esa jiba pues desaparezca visualmente, y una punta que tenga un poco de falta de definición. También se puede colocar muy estratégicamente esos puntos de ácido hialurónico para lograr que esa punta se me vaya hacia arriba y darle el aspecto más definido a la punta. Es una herramienta que bien utilizada va a lograr unos resultados estéticos adecuados en el paciente. ¿Cuánto tiempo dura en el paciente, en este caso el ácido hialurónico? Es decir, ¿esa nariz va a estar perfilada por cuánto tiempo haciendo uso de esta sustancia? Generalmente dura de 18 meses a 2 años. Pero el ácido hialurónico pues tiene su metabolismo. Nosotros normalmente tenemos ácido hialurónico en el cuerpo y la degradación del ácido hialurónico a veces pues depende del metabolismo del paciente. Si el paciente hace mucho ejercicio o si el paciente va mucho a la playa, puede durar un poco menos. Pero generalmente en promedio dura un poco más de 12 meses. Lo menos que puede durar es eso, y lo máximo que puede durar son 24 meses. Algo importante decir es que si el paciente quiere a futuro realizarse una rinoplastia, debe notificarle al médico cirujano: mire, yo me hice una rinomodelación, para poder realizar un ultrasonido, ver si todavía queda producto y colocar la enzima que degrada el ácido hialurónico, que se llama hialuronidasa, y bueno, hacer una planificación real de cómo es la estructura nasal del paciente. Porque a veces ha llegado el paciente, no dice que tiene ácido hialurónico, y cuando se va a la mesa quirúrgica, wow, sorpresa, no tenía dorso, era solamente ácido hialurónico, y tienes que cambiar la planificación de una cirugía que ibas a hacer sin necesidad de cartílagos costales, pues cambiarla en el momento. Entonces siempre el paciente aquel que, mira, me voy a hacer una cirugía plástica sobre la nariz, decirle todo al cirujano: me coloqué ácido hialurónico hace tanto tiempo, entonces ya sabemos cuál es el protocolo a realizar para que esa cirugía se planifique de la manera adecuada. Bueno, ya lo saben entonces, rinomodelación o rinoplastia, en cualquiera de las dos situaciones, usted debe visitar a un especialista para garantizar no solamente buenos resultados a nivel estético, sino también para garantizar su salud. Doctora, por favor, comparta con nosotros sus redes sociales y dónde pueden ubicarla. Ok, mis redes sociales son DRA Marisabel con Y Quintero, y estoy ubicada en la Avenida Libertador, edificio Majestic La Campiña, piso 13, consultorio 1338. El número de teléfono contacto 0424-157-3280. Muchísimas gracias por habernos recibido. Encantada siempre. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden, redes sociales activas, @Publinsight, @Publinmagazine, y mis redes @soycarvajaljosé. Será hasta una próxima oportunidad. Por tu Salud llegó a ustedes gracias a Centro Clínico Fénix Salud.